Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? La sesión del mes de enero del seminario permanente, complejidad y espacio habitable. Para nosotros es un placer, ¿no? De poder iniciar un nuevo año dentro de este seminario que pues, ya lleva la unidad Regina del este de Camachalco y que desde de pandemia, el mes de septiembre, pues está transmitiendo por Meet y esperemos por lo menos hacerlo así, pues mientras estas condiciones permanezcan, las que estamos viviendo actualmente. Entonces están cordialmente invitados a este seminario, que como ustedes lo saben, pues es un espacio abierto, ¿no? A poder transmitir, digamos, el conocimiento de muchos de los interesados, ¿no? En entender y comprender las diferentes manifestaciones de lo que es el espacio habitable. De ahí la importancia, ¿no? De este evento, que como les digo, pues ya lleva varios años, ¿no? De realizarse. Y pues para nosotros es un placer poder contar con su presencia aquí. Recuerden que este evento es realizado con el apoyo de la Red de Expertos en Sistemas Complejos del IPN, también, ¿no? Con el apoyo, ¿no? De compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UNAM, del IBEC, y también, ¿no? Pues quisiera mencionar muy especialmente, ¿no? A lo que es la Academia de Humanidades de nuestra escuela, ¿verdad? De la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ¿verdad? Que siempre nos ha estado apoyando, ¿no? En la difusión y organización de este evento. Para mí, digamos, es muy importante, ¿no? Contar, digamos, con su apoyo. Hoy les vamos a presentar una ponencia dentro de esta sesión número 51 del seminario permanente Complejidad y Espacio Habitable, que se titula Conventos Mexicanos del siglo XVI, diferentes enfoques y discursos metodológicos para su análisis historiográfico, que va a ser presentado por el maestro Jaime González García. Entonces aquí lo tenemos presente. No. Jaime González García es arquitecto, especialista y maestro en diseño y estudios urbanos para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador titular C de tiempo completo en la ES Tecamachalco del IPN. Becario de COFA y EDD en el nivel 3. Miembro de la Red de Investigadores del Fomento Religioso en México y de Palabra de CLIO, Historiadores Mexicanos. Profesor de Teoría e Historia de Arquitectura, articulista, conferencista. García, gracias por su asistencia. Y en cuanto puede iniciar la presentación. Sí, cómo no. ¿Me avisas, Anita, si se ve, por favor? Sí, claro, yo te aviso. Sí, gracias. Ya está buscando. Ok. Ya abrió, ya está. Excelente, Ana, muchas gracias. De nada. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta sesión de la Red de Expertos en Sistemas Complejos. Gracias al doctor Ayala por esta invitación. Y bueno, pues antes que nada, pues también agradezco a mis alumnos que están por aquí, a algunos de mis amigos, compañeros, maestros, etcétera, ¿no?
Y antes que nada quiero dedicar esta ponencia a la memoria de mi amigo, el ingeniero arquitecto Jorge Rivera Ávila, justamente participante también de la Academia de Humanidades, quien desafortunadamente con esta cuestión de la pandemia, pues falleció hace 2 días, ¿no? Y pues él justamente daba esta materia. Entonces, a la memoria de ti, Jorge, donde quiera que estés. Y bueno, agradezco también y saludo a mi amigo Cristian Ruiz, compañero de la red de investigación del fenómeno religioso y que siempre nos vemos con mucho gusto cada año, ¿no? Y quien se va a encargar de comentar esta presentación. Y bueno, vamos a empezar. Mi ponencia se llama Conventos Mexicanos del siglo XVI, diferentes enfoques y discursos metodológicos para su análisis historiográfico. Esta ponencia es parte de un arduo trabajo de investigación historiográfico, de hecho bastante largo, que dio por resultado una tesis de licenciatura, de mi segunda licenciatura en Historia, y la cual defendí en el año 2019, obteniendo mención honorífica, y la cual me dio diferentes posibilidades y diferentes ventanas para analizar justamente el espacio habitable, en este caso, un espacio del siglo XVI. Y no cambia. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con esta clásica imagen que muchos de ustedes la deben de conocer, que es una alegoría de la Iglesia mexicana y de la evangelización en la crónica retórica cristiana, publicada en Perugia, Italia, en 1579, por Fray Diego de Valadez, quien establece esta imagen en la cual podemos diferenciar diferentes aspectos de lo que es este espacio, que como bien Chanfón Olmos decía, y Juan Benito Artigas, decían que era justamente la máxima representación de la arquitectura del siglo XVI, lo que era la arquitectura a cielo abierto. Y en esta representación podemos ver justamente la representación de un atrio, que curiosamente todos pensamos que es una invención de la arquitectura novohispana, pero pues ya desde el paleocristiano existía este espacio en las primeras basílicas paleocristianas, y bueno, realmente nos podemos dar una idea de cómo estaba organizado todo un espacio, con toda una dinámica espacial, con diferentes procesos de evangelización y con los diferentes sacramentos que la Iglesia cristiana, desde luego, aportaba para nuestra incipiente tierra, ¿no? Nuestra incipiente Nueva España. Entonces, esta es una imagen que nos puede hablar de diferentes aspectos en cuanto a arquitectura, en cuanto a procesos sociales y en cuanto a procesos urbanos, porque finalmente, justamente el atrio de la iglesia fue el componente en el cual se va a basar los diferentes procesos urbanos para hacer una traza de cada uno de los pueblos indígenas que van surgiendo a lo largo del territorio hoy México, ¿no? En este caso Nueva España. Ahora, ¿por qué una revisión historiográfica? Porque finalmente es importante hacer justamente desarrollar o revisar los diferentes relatos históricos que van a ser portadores de información para que podamos analizar un espacio arquitectónico o un espacio urbano, en este caso el siglo XVI. Por mi sesgo profesional, mi formación profesional como arquitecto, como urbanista y como historiador, pues desde luego, pues encajo en esta situación de estudiar el espacio en sí a través de diferentes etapas, ¿no? En este caso, pues el siglo XVI, mucho o poco sobre la arquitectura, ¿se ha estudiado mucho? Pues sí se ha escrito mucho, hay mucha bibliografía, pero hay poca que realmente pueda enfocar estos discursos, y es lo que me atrevo el día de hoy a hacer. Ahora, porque recuerdo alguna vez una compañera me decía, bueno, pero de los conventos ya se ha escrito todo, ¿qué puedes escribir? Ah, bueno, pues de eso se trata justamente la investigación del espacio, poder interpretar, poder hacer diferentes lecturas de ese espacio para poderlo dar a conocer. Ahora, desde luego, hay diferentes
bibliografías, hay diferentes libros en los cuales nos basamos para poder estudiar esta historiografía. Y aparte, pues bueno, podemos encontrar diferentes enfoques, tanto específicos y posteriores, que podemos analizar en diferentes aspectos, ¿sí? Ahorita vamos a andar en eso. Y podemos, obviamente, inferir diferentes métodos historiográficos para llegar a lo que es los discursos. Una cuestión de este análisis de la complejidad es justamente eso. Identificar diferentes discursos, diferentes metodologías, diferentes enfoques para poder llegar a conclusiones en objetos arquitectónicos y urbanos actuales, pero también en objetos patrimoniales arquitectónicos históricos, que obviamente tenemos la fortuna de que en nuestro México tenemos muchísimo de eso. Ahora, si lo marcamos desde un riguroso método de investigación, la hipótesis la cual estoy llevando a cabo para desarrollar esta investigación es que dentro de la gran gama de autores que han escrito sobre arquitectura del siglo XVI, se pueden identificar diferentes discursos historiográficos y metodologías que aluden a esta desde una perspectiva distinta. Y el objetivo es justamente analizar estos discursos historiográficos de la arquitectura mexicana del siglo XVI a través de estos autores y poder aterrizar en dos ejemplos, que en este caso, dos ejemplos de conventos franciscanos, Huejotzingo y Calpan, que están muy, muy cerca uno de otro en el estado de Puebla. Ahora, esta presentación la divido, o esta investigación, mejor dicho, en lo que es en general, que es la arquitectura mexicana del siglo XVI, cómo los conventos mexicanos se convierten en la parte fundamental y de la producción arquitectónica de ese siglo, y luego vamos a ver algo de historiografía que se ha dicho sobre Huejotzingo y sobre Calpan, que son dos excelentes ejemplos de esta arquitectura y sobre todo muy bien conservados. Bien, vamos a empezar con una cuestión de historiografía. Creo que realmente hay muy pocos libros que su tema sea realmente historiografía. Debemos de recordar que la historiografía hace alusión no a un relato histórico, no a una descripción de fenómenos, sino a un análisis de diferentes autores para llegar a conclusiones históricas, pero siempre basándonos en diferentes autores a lo largo de la vida que ha tenido, en este caso, un objeto arquitectónico. Y Panayotis Tournikiotis, un autor griego, en el 2014 justamente hizo una historiografía de la arquitectura moderna. Yo extraje parte de esta metodología para analizar justamente una historiografía, pero del siglo XVI, arquitectónicamente hablando. Entonces hablamos, en este caso, basándonos en Tournikiotis, en una historiografía histórica, social y arquitectónica. Y si hablamos de una historiografía del siglo XVI, tomamos en cuenta 3 libros que para mí, a partir del análisis que he realizado historiográfico, han demostrado ser prácticamente la Biblia de la arquitectura del siglo XVI. En primer lugar, desde luego, la publicación de George Kubler, que en español se publicó en 1982, pero es un libro que proviene desde la primera parte del siglo XX, 1948. El arte colonial en México, de Manuel Toussaint, y lo que es la arquitectura mexicana del siglo XVI, de Pablo C. de Gante, ¿ok? Un libro de 1954. Si se fijan, estos 3, en un periodo histórico determinado, justamente forman parte de un bagaje interesantísimo de lo que es la necesidad de difundir estos objetos arquitectónicos. Ahora, hay algo que vamos a encontrar muy importante en esta revisión de historiografía. Me refiero justamente a lo que es mencionar la Edad Media y el Renacimiento. Muchos autores manejan que realmente esta importación de elementos de la Edad Media o importación de elementos de estilos del Renacimiento llegan justamente a la Nueva España en el pensamiento que traen los frailes. Vamos a recordar que justamente los primeros frailes que llegaron las órdenes regulares son los franciscanos, después los agustinos, después los dominicos, luego llegaron posteriormente diferentes frailes. Pero
Las órdenes fundantes, digamos, son definitivamente los franciscanos en el centro del país, los agustinos un poco al norte y los dominicos hacia el sur. Por eso vemos características muy importantes en cada uno de estos recintos arquitectónicos. Y como ejemplo vamos a tener, por ejemplo, la imagen de la izquierda, el convento de Atlatlaucan en Morelos, que en este caso hay una gran similitud entre lo que son, por ejemplo, las almenas en el claustro de este convento, provenientes justamente del Tratado de Serlio, porque hay que recordar que también pues, los frailes constructores que venían de España, pues desde luego traían una idea de mucho conocimiento geométrico, matemático, arquitectónico, de materiales y todo para poder diseñar este tipo de recintos arquitectónicos. Y los conventos, muchos de ellos, podemos ver cómo se repiten algunas láminas de tratados renacentistas, en este caso como el de Serlio. Y obviamente tratados desde el clásico de Vitruvio, pasando por otros tratados renacentistas como fue el de Serlio. Y luego, en este caso, podemos ver justamente elementos netamente renacentistas en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en Oaxaca, en esta capilla abierta. Ahora, George Kugler, ¿de qué nos habla? En lo que es su aportación, la gran aportación de la arquitectura del siglo XVI, que por cierto, este libro, a los que nos interesa la arquitectura, seamos arquitectos, historiadores, o que nos interese todo este bagaje urbanista incluso, de lo que es la arquitectura, este libro lo debemos de tener. Es completamente asequible actualmente, se puede comprar, y es un libro realmente muy disfrutable en el discurso y en la forma en cómo está compuesto. Y George Kugler habla justamente de esto, ¿no? La forma, el uso, el material. También habla de cuestiones demográficas, de cómo estaban compuestos los diferentes territorios de la Nueva España y cómo se fueron formando justamente estos pueblos de indios para conformar ya una parte importante de lo que sería el imperio más grande del mundo, que en este caso fue el Imperio Católico, el Imperio Universal Español. Y bueno, desde luego, aterriza en lo que es cuestiones de arquitectura civil y religiosa y da un plus en lo que es pintura y escultura. Está atascado de diferentes fotografías de arquitectura del siglo XVI de todo nuestro territorio. Incluso se va un poquito más allá. En este caso podemos ver la entrada al convento de Cotinchan en Puebla, el de Pasoyucan, y esta gran capilla tipo basilical con unas cuestiones paleocristianas interesantísimas de Cuilapan en Oaxaca, que está anexado a un convento, al convento de Cuilapan, cuya portada está reflejada en la última edición justamente de George Kugler. Ahora, Manuel Toussaint, ¿qué es lo que está manejando? Aparte de también unas excelentes fotografías, de las cuales tengo que mencionar, muchas de ellas provienen del libro de Diego Angulo. Acuérdense, estamos manejando historiografía, un libro de 1945, el cual tiene todos un bagaje fotográfico maravilloso, que obviamente tiene que ser tomado en cuenta incluso para trabajos de restauración de patrimonio. En este caso, diferentes imágenes, por ejemplo, de estos santos, el Teocalli de Puebla, o incluso mapas urbanos que en ese momento se hacían, ¿sí?, con ese conocimiento, ese pensamiento histórico que se tenía de trazar una ciudad, que es un trazo renacentista, el trazo ortogonal, y este es un ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso de Tenango del Valle en el Estado de México. Y Manuel Toussaint lo que hace es una clasificación de diferentes elementos que nos proporciona que nuestra arquitectura novohispana, la incipiente, la que va comenzando, tiene una clasificación muy bien definida. Pasando por ahí, después se va al barroco, al neoclásico, hasta llegar al porfiriano, ¿no? En este caso. Y no abarca el porfiriato, ese viene después, discúlpenme, es otro libro. Pero en el caso de Manuel Toussaint, porque habla de la arquitectura colonial. Y bueno, habla cómo las cuestiones políticas, religiosas, eclesiásticas, de convento, tanto de
del clero regular como el clero secular, el caso de la iglesia y los frailes, pues obviamente tienen una injerencia en lo que es justamente el diseño de esta arquitectura. En el caso de Pablo C. de Gante, creo que tiene a lo mejor uno de los primeros mapas, si no es el primero, de la distribución de las diferentes órdenes, los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Por eso habla sobre clasificación y descripción, habla sobre arquitectura pública y civil y sobre todo lo que hace es aterrizar en una arquitectura monástica militar, porque justamente él dice que toda la arquitectura que viene de España justamente es una arquitectura medieval. Y bueno, dos aportaciones mucho más recientes es la historia de la arquitectura y urbanismos en mexicanos, es una colección que a la fecha se sigue realizando en la UNAM, y el último, la gran colección con un análisis historiográfico y sobre todo un análisis gráfico y formal, que es México, arquitectura del siglo XVI, en el caso de Juan Benito Artigas. La cual, como decía, hay un análisis tipológico de estilo y formal, ¿sí? Yo creo que la gran ventaja que tenemos como arquitectos es justamente esa abstracción del espacio. Y si le aumentamos esa revisión historiográfica para entender esta distribución espacial, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a los que nos interesa justamente este tipo de arquitectura. Otras revisiones historiográficas, otros volúmenes que se han hecho recientemente, pues es la arquitectura y urbanismo de Nueva España, de Mario Sartor, del siglo XVI, la historia urbana novohispánica del siglo XVI, que va todavía más allá del siglo XVI, va hasta el XVII e incluso el XVIII, en el caso de Mario Camacho Cardona, un libro de la UNAM, y esta referencia sobre la estructura de los conventos, ¿no? A partir de un análisis estructural de cómo han funcionado los conventos, ¿no? Cómo se han mantenido durante tantos años y que algunos, bueno, han resistido, por ejemplo, los movimientos telúricos, y que realmente es un análisis muy completo que hace Roberto Nelli, a partir de una cuestión de ingeniería, de estructuras y sobre todo de historia. Y posteriormente, bueno, otros libros muy importantes como el de Alejandro González Leiva, en este caso, el de Víctor Manuel Ballesteros y de Leonardo Meraz Quintana, que hacen justamente cada quien en su rubro un tipo de relato que es los que vamos a analizar. En el caso de Diego Angulo, como les había mencionado, un libro que se publicó en 1948, lleno, atascado de fotografías, un libro muy, muy interesante. Creo que se puede analizar justamente este discurso. ¿Qué es lo que se tiene que mostrar? Recuerden que en los años 40, 50, incluso en los 60, bueno, nosotros, los que estamos de nuestra rodada, no me dejarán mentir, por ahí, Anita, Jesús Carlos, Margarita, el discurso que nos daban en ese entonces era que la cuestión colonial era lo peor que nos había pasado, ¿no? Había que regresar a la cuestión prehispánica. Entonces, los mismos edificios se fueron justamente descuidando y se fueron incluso tapiando algunos de ellos. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, la entrada o esta estructura que se le ponen aquí, en este caso a la capilla abierta de Actopan, o tapiada las entradas a esta pequeña iglesia de Cuilapan, bueno, la pequeña, que tiene una planta basilical maravillosa. Entonces, podemos ver a través de las fotografías el cómo eran considerados estos edificios, eran como, digamos, prohibidos, ¿no? No podíamos ver este legado novohispano que existía, y que bueno, que poco a poco, a través de los años, a través del siglo XX, todos estos monumentos patrimoniales pues se han ido restaurando poco a poco, y realmente les hemos dado la importancia que realmente tienen, porque definitivamente la parte colonial, la Nueva España, es una parte fundamental de la historia de nuestro país. En el caso de Tecamachalco, lo mismo, y en el caso de Tlahuelilpan, ¿no? Y también nos pueden dar referencias muy importantes para una próxima restauración, no nada más un análisis histórico, sino qué se puede hacer. Hay ejercicios importantes que se hacen en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que a partir de fotografías de archivo se logran
encontrar diferentes elementos que han sido quitados y pueden ser, digamos, ocupados para una posible intervención arquitectónica. Yo creo que eso es lo más importante que podamos rescatar del discurso fotográfico. Ahora, yéndonos a las cuestiones de discurso, ¿sí? En el caso de los conventos, detecté que hay diferentes discursos que pueden ser analizados a través de diferentes metodologías. En este caso, la imagen, el discurso etnográfico, el discurso histórico, el arquitectónico, el tecnológico, historiográfico, plástico y los símbolos que tienen, que realmente esto es bien interesante poder llegar a estudiar. Por ejemplo, hablando historiográficamente, hablando de publicaciones, el Fondo Cultural Banamex hace una difusión justamente con muy poca información, pero creo que el mayor aporte es justamente esta difusión de estos elementos, ¿no? De estos elementos arquitectónicos plasmados en estos recintos, ¿sí? Y hay diferentes fotografías en las cuales podemos dar cuenta de cómo, en este caso, el Fomento Cultural Banamex lo que hace es querer difundir para que estos conventos, estos lugares sean visitados. Porque recuerden que antes de que existiera una cuestión mental patrimonial, muchas de estas obras fueron intervenidas de una forma pésima. Los compañeros restauradores me lo pueden corroborar. Fueron mal intervenidas, fueron deterioradas. A propósito, yo les puedo contar que mi padre, que en paz descanse, me decía, originario del de San Miguel Tenango, Se apagó tu micrófono, Jaime, no te escucho. Apagó el micrófono. no sé qué pasó, pero bueno. Ok, ¿hasta dónde me quedé, Margarita? Te quedaste donde estabas hablando del Fomento Cultural Banamex. Ah, perfecto. Ya estabas diciendo respecto a que era más en el sentido de difusión, James. Ah, ok, perfecto. Bueno, no sé si escucharon la anécdota que les comenté de mi padre en Zacatlán. Exactamente ahí fue donde te dejamos escuchar cuando tu padre decía. Ok, entonces les digo que mi padre fue, cuando era niño, testigo presencial de la destrucción de algunos murales, por ejemplo, de la iglesia del convento de Zacatlán. Y él me contaba que el mismo padre decía, pinten, eso ya está muy viejo, pinten, échenle pinturas arriba, ¿no? Pero finalmente era un tiempo histórico diferente, es la forma en que se pensaba y desafortunadamente muchos conventos pasaron por esa situación. En el caso de Artes de México, ¿sí? Hace una difusión también, pero esta es una difusión ya todavía mucho más internacional, con textos en inglés, en alemán, en francés, de estas joyas arquitectónicas que tenemos. Y por otro lado, la obra de Banobras, que en este caso Pérez Nieto realiza una serie de dibujos maravillosos a lápiz, técnica que desafortunadamente pues va desapareciendo, y desafortunadamente les digo, va desapareciendo, pero es una técnica que tenemos que conservar y tenemos que, como arquitectos, como dibujantes, tenemos que conservar para también entender justamente e interpretar estos elementos arquitectónicos. Bien, pasamos al discurso etnográfico. El discurso etnográfico, el cual, si vemos qué es la etnografía justamente es la descripción de diferentes fenómenos sociales. Yo lo aplico en la descripción de diferentes fenómenos arquitectónicos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la portada de Ixmiquilpan o dentro de la iglesia, estos murales que existen, nos dan una lectura, Ballesteros, que en este caso en el 2000 hace una descripción maravillosa de cada uno de estos elementos, tanto arquitectónicos como pictográficos, incluso expone esta calcografía para poder explicar justamente estos elementos en los cuales, como arquitectos, como historiadores, podemos encontrar otras opciones para vetas de investigación muy interesantes. En el discurso histórico propongo justamente
estos tres autores que hablan precisamente de la evangelización y de la construcción y el contexto que se da tanto en la metrópoli española como aquí en la Nueva España para dar justamente la producción de estos elementos arquitectónicos, ¿no? Estos recintos del siglo XVI. Son libros que obviamente pues, hay que revisar, son muy interesantes. Robert Ricard, La conquista espiritual de México, La evangelización de Mesoamérica, es un librito así hasta como historieta muy interesante, el cual nos narra justamente el proceso de evangelización y de la construcción de estos recintos conventuales. Y Luis Beckmann, en La herencia medieval de México, que incluso pone como portada una parte de una capilla de Calpan que veremos más al rato. Y bueno, ¿cuál es el lenguaje arquitectónico o cuál es el discurso arquitectónico que podemos ver justamente en esta revisión historiográfica? Esteban Loyola, quien incluso dio clases en nuestra querida escuela, hace una disección perfecta de cada uno de los diferentes estilos que se dan dentro del siglo XVI, ¿sí? Lo que es el monástico mexicano, el monástico militar, el monástico basilical, mexicano tardío, incluso dentro de la conformación, el manierismo, ¿no? Que posteriormente Jorge Alberto Manrique desarrolla de una manera maravillosa, ¿no? Y en el estilo monástico mexicano, cómo descubre que hay diferentes estilos también, digamos, subestilos para hacer toda una mezcolanza en cuanto poner estilos como el árabe, el gótico, el románico, el renacimiento herreriano, el renacimiento clásico, el plateresco, y de ahí del plateresco se va el propio y el indígena, ¿no? Y bueno, posteriormente nos vamos al discurso tecnológico y de etapas constructivas, porque finalmente es importante saber cómo fueron construidos. Nos podemos ver que los contrafuertes, cómo fueron desarrollados, son muy oscuros porque realmente los muros no soportaban diferentes aberturas de vanos para crear ventanas, etcétera, ¿no? Pero todo esto está explicado, por ejemplo, magistralmente por parte de Roberto Meli, de Carlos Lira, en sus diferentes ediciones, en sus diferentes libros, pero si se fijan son algo muy reciente. Actualmente en la sección, en la CEPI de la S7 Camachalco, el doctor Carlos Torres Montes de Oca se ha dedicado justamente a estudiar las estructuras arquitectónicas, las estructuras que definen los recintos conventuales o los edificios patrimoniales, ¿no? Y por otro lado, Alejandra González Leiva, con diferentes, su metodología basada en los archivos del INAH, en la cual define las diferentes etapas constructivas que tiene un recinto del siglo XVI, nos da otra opción para ser estudiados. No nada más es la descripción, no nada más es la descripción histórica, claro que son importantes, pero las etapas constructivas, cómo se han llevado a cabo, ¿no? Y posteriormente el discurso plástico, cómo la arquitectura, ¿sí?, tiene justamente esta intervención de diferentes relieves y diferentes pinturas en los paramentos de los conventos, tanto en el claustro como en la iglesia, en el templo en sí, y en la capilla abierta, de diferentes manifestaciones, desde luego escriturales, para poder ser analizadas. Por ejemplo, la Tebaida, el origen de los agustinos, ¿no? En el libro de Corrales nos habla justamente de este origen, cómo fue desarrollado estas pinturas que son prácticamente intactas. Bueno, ahí hay ciertas intervenciones de color que, bueno, actualmente en su momento se hicieron mal, pero bueno, se hicieron, o estas intervenciones de Exe Homo, ¿no?, del autor Lorenzo para Epazoyucan, que realmente nos dan una idea de todo ese bagaje cultural, todo lo que traían justamente los frailes al momento de representar parte de las escrituras. Y luego finalmente en el libro de Curiel sobre a Colman, todas estas representaciones, estos grotescos, el bien y el mal en esta maravillosa capilla, ¿no?, abierta. Y finalmente vamos a lo que es el discurso simbólico, que curiosamente es lo que se ha estudiado menos. Y esta es una veta de investigación muy importante. Por un lado, por ejemplo, quiero hacer esta
esta confrontación de dos autores, Christian Duverger y por otro lado Marta Fernández. En el caso de Christian Duverger, él tiene la hipótesis que absolutamente nada se trajo de España. Todo es una reinterpretación de una cultura prehispánica mesoamericana, ¿sí? Que todos los elementos que tienen los conventos son justamente una adaptación de elementos que tenían los indígenas y en la cual, desde luego, ¿sí? Era la aportación que tenían los frailes para poder lograr la aceptación de los indígenas, lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Y por otro lado, Marta Fernández, que es justamente este simbolismo que se encuentra en diferentes elementos y podemos, por ejemplo, identificar incluso elementos netamente escriturales y sobre todo la hipótesis que trae la doctora Fernández sobre la representación del templo de Salomón, de la Jerusalén celestial, aquí mismo en los conventos. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo de esto, de Christian Duverger, sobre, por ejemplo, los glifos prehispánicos, que en este caso, según él, son adaptados a la portada, en este caso, de Tecamachalco en Puebla. Lo cual, pues, se me hace un poco disparatado, pero bueno, se respeta, digamos, su hipótesis. Y esto no quiere cambiar, espérenme tantito. Bueno, ¿qué pasa? Creo que ya me salí, ¿verdad? Sí, James. A lo mejor es algo pesado. Por las imágenes a lo mejor es pesado, Jaime. Sí, ¿verdad? Puede ser. Dale un poquito más de tiempo cuando cambias. Ok. ¿Ahí cómo se ve? Chiquito, pero bien. Uy. Uy, te fuiste al principio. Pues vamos a pasar directamente a los dos ejemplos. Sí se ve el mapa, ¿verdad, mi querida Anita? Sí. Bueno, ok. Y bueno, como estos discursos que he expuesto, en este caso de los diferentes discursos y metodologías de análisis para conventos del siglo XVI, y cómo los podemos encontrar y ver inferidos, porque realmente en este caso, las autoras que han escrito sobre Huejotzingo, Marcela, ay, se me fue su apellido. Bueno, y la otra, en el caso de Calpan, Amada Martínez. En este caso, estos no son discursos que realmente hayan dicho, bueno, vamos a hacer un discurso tecnológico, un arquitectónico, un etnográfico, no, esa es mi aportación, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se puede, justamente la historiografía, definir estos discursos aquí? Para el caso de Huejotzingo, espérame tantito en lo que cambia. Bueno, ¿qué pasa? Aguántame tantito, déjenme ir otra vez. Ok. No te preocupes. Con calmita y aquí andamos. Ok, ahí se ve, ¿no? Aunque no lo ponga en presentación. Yo creo que es lo que hace que se interrumpa. Sí, así déjalo. Ah, perdón, Marcela Salas Cuesta, aquí está justamente, quien escribe acerca de una historiografía del convento franciscano, hace un análisis justamente de todos estos elementos de que componen el convento, la historia del convento, etcétera, ¿no? Por un lado. Y vamos a ver qué tipo de relatos existen. Por ejemplo, el relato histórico, tanto Castro Morales como Córdoba Tello, obras de 1980, 1992, respectivamente,
hacen justamente este relato histórico, esta historia del convento, a partir de diferentes fuentes y sobre todo algo bien interesante, en el caso de Córdoba Tello, una lectura arqueológica. Él como arqueólogo logra hacer esta lectura de justamente una excavación estratigráfica para lograr ver los diferentes elementos que fueron conformando justamente al convento de Huejotzingo. Y desde luego tenemos por otro lado la descripción, por ejemplo, de Marcela Salas Cuesta, que justamente hace de lo que en su momento escribió sobre Huejotzingo, ¿sí? Como pueden ver, los elementos que tiene, los diferentes elementos que existen para la portada de Huejotzingo, ¿sí? La portada obviamente del templo, pues habla sobre diferentes pedestales, de medias muestras, ¿sí? Los remates de los capiteles, la forma de estos remates, el alfiz, la ventana coral y obviamente los símbolos que tienen. ¿Qué interpretación se le puede dar? Por ejemplo, en el tablero, las enjuntas, los medallones que hacen referencia a María, Jesús Salvador, a Cristo, los diferentes escudos franciscanos, por ejemplo. El interior, desde luego, los nichos que existen dentro de este maravilloso retablo, con 4 cuerpos, en representación de los diferentes jerarcas de la iglesia, ¿sí? Y hacen alusión de una lectura escritural, obviamente, teniendo, desde luego, a Jesucristo como parte fundamental hasta arriba, en el primer cuerpo. Por otro lado, 2 portadas muy interesantes, que es la porciúncula, que es hay por ahí alguien, cierre su micrófono que me distrae. La portada porciúncula y la portada de la sacristía. En este caso, la porciúncula a la fecha es todo un misterio de dónde proviene, en qué fue basada para desarrollarla. Actualmente me encuentro haciendo un trabajo de investigación sobre esta portada y sobre dónde pudieron haberse traído algunos elementos de interpretación para poder diseñarla. Algunos elementos yo los tengo ahorita, los voy a mostrar también. Y en el caso, por ejemplo, de la puerta, regresando a la porciúncula, pues todos los elementos que tiene, ¿no? Los pinjantes bulbosos, las flores de lis, que representan desde luego la Virgen María, pero también representan los valores de la verdad, sabiduría, toda esta simbología que está manifestada en todos los elementos arquitectónicos, las guirnaldas, el trono de Dios en la parte de arriba, o sea, son un sinfín de elementos simbólicos que podemos obtener a partir del análisis justamente de esta portada tan interesante de la porciúncula de Huejotzingo. Y por otro lado, la portada interior de la sacristía, que mucho se ha dicho que es una interpretación del patio de las mariposas de Teotihuacán, lo cual a mí, en lo personal, se me hace un poco absurdo, pero bueno, es una manifestación de lo que era la arquitectura islámica, que en este caso, pues recuerden que los árabes dominaron muchos siglos España, y pues es algo parte que se traen también, pero también es parte de la interpretación del templo de Jerusalén, ¿sí? Y bueno, por otro lado, las porciúnculas, las capillas posas, ¿no? Que representan diferentes, en este caso, la Asunción de Nuestra Señora, la porciúncula dedicada a San Juan Bautista, con diferentes elementos que nos traen justamente una lectura de la Biblia, de diferentes aspectos de la Biblia, ¿no? En el caso de otras posas, de San Pedro y San Pablo, o la posa dedicada a Santiago. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cosa que desafortunadamente pues se da. Hay no sé, habría que revisarlo, el por qué hubo cierta intervención del ejército a muchos de los conventos, a muchas iglesias, ¿no? Durante la Revolución Mexicana. El por qué llegaron, se instalaron ahí, obviamente como protección, pero habría que revisar qué es lo que pasó ahí. Y justamente
cuando Marcela Salas Cuesta habla sobre este robo, ¿no? Si se fijan, tanto en estas capillas pozas, donde existen los diferentes angelitos, en esta última no existe absolutamente nada, y es justamente el robo de elementos patrimoniales. Y en el caso, el discurso de los frescos que existen, de las pinturas, ¿sí? Dentro de Huejotzingo, los más importantes, me voy rapidito porque está yendo el tiempo, que es los 12 arrodillados, la procesión de penitencia y la Inmaculada Concepción. Y algo de lo que yo les decía, ¿no? Que yo he encontrado en cuanto a la lectura de símbolos y de la importación de diferentes elementos. Si vemos el diseño de una capilla poza, en el caso de Huejotzingo, que es una lectura simbólica, o la adaptación de diferentes elementos, también podemos ver esta catedral franciscana de Clonfert en Irlanda, que es de gótica, imagínense, desde el siglo XIII, sino del siglo XIV, ¿no? Entonces, ¿cómo hay estas similitudes? Y por otro lado, lo que les decía, la portada de la sacristía, que pues es una representación también del Sancta Sanctorum, del lugar sagrado del Templo de Jerusalén. Y en el caso de la porcióncula hay diferentes similitudes con lo que es la visión de Zacarías o la visión de Ezequiel, con este diseño, por ejemplo, de pinjantes, en este caso, y esta parte que mucho se ha hablado, que decían que es una parte vacía, que les faltó terminar, y para mi gusto no es eso. Para mi interpretación justamente es el carro trono de Dios, justamente. Entonces, si vemos una similitud entre este arco con este arco de la visión de Ezequiel, del carro del trono de Dios, en la parte de arriba justamente está el trono. No se necesitaba poner ninguna imagen, porque finalmente, ¿cómo representamos a Dios, verdad? Y bueno, por otro lado, y finalmente Calpan. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha dado a conocer? Amada Martínez Reyes tiene su tesis de licenciatura también sobre Calpan, una tesis muy bien desarrollada, desafortunadamente es inédita, nadie la ha publicado, y hace para mí, las lecturas que puedo encontrar en esta tesis son justamente los diferentes relatos también. La cuestión de la historia, ¿sí? El análisis de la portada, que en este caso ya antes Elisa Vargas Lugo había definido justamente este tipo de arco escarzano, con una ventana en parte luz, jambas, medallones, esculturas de ángeles, perlas, escudos, muy, muy parecido al de Huejotzingo. ¿Por qué? Porque finalmente es el mismo Frailer el que lo construyó. También hay una reconstrucción de la portada que hace Amada Martínez, justamente de cómo pudo haber sido esta portada, ¿no? Que realmente tiene diferentes elementos y que fue reconstruida porque, pues, ya sea que se haya caído en la parte superior, ya sea por un temblor. Acuérdense que estamos hablando de temblor en una zona sísmica muy importante, justo en las laderas del Popocatépetl. Y la lectura también de sus capillas pozas, que más que el atrio es una representación justamente de los 4 barrios que existían en Calpan: Tepetipa, Tlamapa, ¿sí? Y en el caso de Tlalnáhuac y Tlaxixco. Y todas, obviamente, están de una manera maravillosamente bien conservadas estas capillas, con algunos faltantes, desde luego, y que nosotros como arquitectos, pues es nuestra interesados, desde luego, en el patrimonio, nuestra obligación ser justamente custodios de este tipo de arquitectura, ¿no? Tomando en cuenta estas fotografías del Archivo Histórico de la UNAM, por ejemplo, sí, vamos a encontrar cosas interesantes, ¿no? Si hacemos la comparación actual de esta fotografía, ¿sí? Que son las estatuas orantes en la capilla de San Francisco, una dedicada a San Francisco de Asís, en este caso, y la otra, el encomendador Felipe II, ¿no? Que es unas estatuas orantes sobre justamente esta capilla, y que desafortunadamente actualmente ya no existe la de Felipe II, ¿no? ¿Cuándo se la habrán llevado? ¿Cuándo se la robarían?
Desafortunadamente, pues no lo sabemos, ¿no? Y también las fotografías de ángulo, en este caso, nos pueden dar indicios de que se ha hecho o se ha tratado de hacer restauraciones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estos elementos que tenemos aquí, que son los crochetes góticos. Y bueno, vamos a ver justamente algunas interpretaciones que yo hago. En este caso, la lectura, ¿qué cuestionamientos tengo? Realmente, por ejemplo, Elisa Vargas Lugo, el mismo Manuel Toussaint, hace referencia de que estos son elementos, sí, provenientes del gótico, pero son estilizados a la manera indígena, que en este caso dice que es un cactus. Y pues para mí es una cruz desbrancada, la cruz que está representada también en la cruz atrial, por ejemplo, de Huejotzingo, ¿sí? Y para mí probablemente es una cruz que se rompió en algún momento, no es una representación de un cactus, es una representación justamente en su momento fue una cruz. Y bueno, vamos con las conclusiones ya para terminar esta ponencia. En este caso, pues les puedo decir, la Biblia, digamos, de la arquitectura del siglo XVI la vamos a basar en 3 autores. Perdón, en 4 en este caso, ¿no? Por las fotografías. Angulo, Kugler, Toussaint y De Gante. Podemos definir diferentes discursos historiográficos, diferentes categorías, ¿sí? Porque es una nueva forma, es una forma de que podemos acercarnos al objeto patrimonial con estos diferentes discursos. No queramos ser todólogos, sino tomar un discurso y sobre eso irnos. Sabemos que el discurso histórico es desde luego el más empleado, pero ¿qué hay del discurso constructivo? ¿Qué hay del discurso arqueológico en el caso de las diferentes etapas constructivas? ¿Qué hay en el discurso arquitectónico y sobre todo en el discurso simbólico? ¿Qué es lo que podemos obtener de eso, no? Edad Media en México o Renacimiento, pues bueno, ¿qué podemos definir? Pues que existen los dos procesos. Acuérdense que el siglo XVI, parte del XVII, desde luego, hay esta manifestación de diferentes elementos dentro de los conventos, ¿no? Tanto renacentistas como medievales. Y las fotografías, desde luego, nos van a servir como un elemento importantísimo de referencia para los trabajos de restauración. Bueno, algo importante es estudiar el ideal jerosolimitano, o sea, el ideal de Jerusalén, que se quiso traer justamente de España a Nueva España para su representación, en este caso el Templo de Jerusalén en la Nueva España. De esto se ha hablado en la Estrada de Gerlero, que lo menciona en Historia del Arte Mexicano, pero Marta Fernández y Santiago Sebastián hacen una mayor investigación al respecto, ¿no? Las capillas pozas, por ejemplo, se convierten en un discurso pasionario. Todo esto a partir de las escrituras. Y bueno, finalmente, no hay que caer en esa doble lectura del simbolismo. Yo sé que muy respetable la lectura de Duverger, pero pues para mí es poco factible que exista una base prehispánica para el desarrollo justamente de estos elementos formales que se han ido, que se impregnaron, ¿no? Que se manifestaron tanto en portadas como en el templo, en el claustro, en las capillas pozas, ¿no? Yo creo que va más allá. Si vemos, hay que pensar con conciencia histórica, el tiempo histórico que estaba, ¿no? Muchos de los frailes se vinieron, pero ya no regresaron, obviamente. Entonces tenían que manifestar, su objetivo era evangelizar, sí, pero tenían que manifestar justamente el extrañar su tierra medieval en España, ¿no? El extrañar todos estos elementos, y qué mejor que manifestarlos aquí, justamente en la Nueva España. Y bueno, con esto doy por terminada mi exposición. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su excelente exposición. Vamos a seguir con el formato, ¿no?, del evento, y doy la palabra al doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez. Él es
egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Tecamachalco, en la licenciatura como ingeniero arquitecto, de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, también en la Escuela Superior de Tecamachalco, y en la misma escuela fue egresado del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, ¿verdad? Y actualmente es becario del postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM. Entonces, doy la palabra al doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Jaime, también por la invitación. Yo haré comentarios sobre el artículo que se me proporcionó para la futura publicación del libro y al final sobre algunos puntos que se trataron en esta ponencia, maestro Jaime. Bueno, comienzo. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. El texto que nos convoca hoy acerca de los conventos mexicanos del siglo XVI, desde diferentes enfoques y discursos metodológicos para su análisis historiográfico que presenta el maestro Jaime González, es un tema fundamental para el análisis de la historia de la arquitectura mexicana. Celebro, en lo personal, que el tema se ha visto y retomado con nuevos ojos, recopilando diferentes perspectivas. Es más, me da mucho gusto, sinceramente, que un profesor investigador de la ESIA Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional, tenga bien considerar el tema con nuevos enfoques y discursos multidisciplinarios, incluyendo el sentido simbólico, característica fundamental de las obras de arte y en especial en la rama de la arquitectura parlante, pues como muchos de los presentes saben, el éxito de una obra arquitectónica es cuando se identifica con la gente que lo habita, tal como ocurrió en los centenares de conventos edificados por todo el territorio conocido como Nueva España y que en general coincide con lo que hoy es México. El trabajo del maestro Jaime destaca aspectos históricos, pero deja claro que es fundamental hacer lecturas desde el espacio construido, mismo que tiene huella de aquellas funciones útiles para las que fue diseñada. Quizás hoy es difícil de comprender en su totalidad, pero a la vez es un gran reto para alcanzar. No hay que olvidar que cada uno de sus componentes o de las cuestiones del partido arquitectónico responde a necesidades específicas de cosmovisión y temporalidad, en donde la evangelización del Nuevo Mundo es prioridad para los frailes mendicantes constructores. Ahora bien, rescatar parte de la tecnología empleada y analizar las diferentes modalidades estilísticas nos hace reflexionar cómo estas obras fueron referentes arquitectónicos y urbanos para los pueblos convertidos al cristianismo. En otras palabras, lo que el maestro Jaime apunta como obras, y cito de su texto, protagonistas y centros de evangelización para nuestro país en el siglo XVI. La división del texto sobre el discurso me parece que facilita al lector a tener claras las diferentes perspectivas con las que se ha estudiado dichos conventos. Entre ellas menciono, como él lo hizo en la presentación, el discurso de la imagen, etnográfico, histórico, arquitectónico y los estilos tecnológicos de construcción, historiográfico y las etapas constructivas, lo cual crea un amplio abanico de posibilidades para profundizar en futuras investigaciones, haciendo de la arquitectura conventual del siglo XVI un tema inagotable. Yo estoy seguro que el maestro Jaime próximamente nos compartirá más avances sobre este tema. Asimismo, considero como parte de esta producción prolífera las obras, en especial lo que son las pinturas murales que aún existen. Y él hace una invitación a conservar, rescatar, difundir y estudiar las obras pictóricas que se tienen en muchos de los conventos que todavía no son estudiados. Ya casi para concluir, creo que lo que el maestro Jaime apunta muy bien hace referencia a la visión que en su momento tuvo Elena Estrada de Gerlero, mejor conocida entre sus alumnos como Tita, sobre el discurso que por años se dio y este debate con el término de convento fortaleza. Ella muy hábilmente explicó que ese término hace alusión más a un sentido simbólico que técnico y constructivo. De igual forma, los trabajos de Marta Fernández, a los cuales el maestro Jaime hace referencia, nos amplían el conocimiento sobre este tema,
quien sostiene que la obra en su conjunto es un intento hipotético por reproducir la Jerusalén celeste en una de las variantes del cielo dentro del ámbito cristiano. Mis últimos comentarios y preguntas para el maestro Jaime en cuanto al texto, no a la ponencia, es ¿por qué dejó fuera de su texto, de este artículo que se publicará, estudios o referencias como de Juan Benito Arteagas y Carlos Chanfón Olmos, cuando usted los menciona en la ponencia, maestro? Y el otro ahorita es, independientemente de que se pueda coincidir o no con sus trabajos y sus resultados, él ha sido un referente en el tema y creo que sería bueno confrontar con las nuevas publicaciones que se están dando en España, sobre todo en las universidades de Sevilla, Málaga y Granada, sobre los antecedentes para las capillas abiertas mexicanas y también las capillas posas. A mí me gustaría saber, en una opinión personal de usted, maestro, qué piensa acerca de esto y también acerca de las nuevas edificaciones descubiertas en el norte de África por Sergio Ramírez, quien según ellos afirman que son un mecanismo que antecede en el viejo mundo para, o como referente para el convento conventual del siglo XVI en México. Y sobre la ponencia de ahorita, cuando usted mencionaba que le hacía en el comentario a su compañera de se ha escrito todo, bueno, pensemos que cuando se estudia más un tema, se desconoce más del mismo. Los temas son inagotables, interminables. Ni siquiera nosotros tendremos oportunidad de decir todo con nuestras investigaciones. Es, creo, muy presuntuoso decir que ya se conoce todo cuando desde una sola disciplina se ha estudiado. Lo que usted está haciendo ahorita creo que va a abrir muchas aristas para futuras investigaciones y futuros investigadores, maestro Jaime. Me parece extraordinario. Por otro lado, en esta cuestión que usted menciona sobre Huejotzingo, de estos dos casos que menciona, no sé si ya revisó el trabajo de Santiago Sebastián, el trabajo también de Francisco de la Maza. Veo que hace referencia muy bien aquí en la ponencia a Rafael Gómez Ramos, quien ellos interpretan en la portada por Síncula, que hace similitud a el templo de Salomón, efectivamente, sobre todo a las columnas de Hashin y Boaz. Y la otra, recuerdo que en una visita que yo realicé a ya en una publicación también que encontré, la portada del atrio, donde se encuentra la actual mezquita de la Roca, que es bueno, la construcción que sustituyó al templo de Jerusalén, se encuentra una arcada que Santiago Sebastián ha hecho la vinculación justamente con esta portada o este triple arco que se encuentra en Huejotzingo. Sería interesante que retomara, si pueden conseguir, sé que ahorita por pandemia no, pero ese texto de cómo hace este vínculo, y sí, efectivamente es muy, muy similar este elemento arquitectónico, ¿no? En cuanto a la pintura mural de Xmiquilpan, no sé si usted ya revisó los trabajos que tiene el doctor Javier Cuesta, sobre todo en exaltar las pinturas únicas donde se representan guerreros prehispánicos en los muros del interior de la iglesia. No sé si aquí sí no vi dentro de su ponencia, quizá usted sí lo tiene presente, pero digo, a lo mejor lo retomará en otra intervención, los trabajos que ha realizado o que realizó en su momento el arquitecto Manuel González Galván sobre arquitectura virreinal y en específico también sobre la arquitectura del siglo XVI, quien asegura que estos conjuntos pues no se concluyen, no se terminan justamente iniciando el nuevo siglo, el XVII, ¿no? Y sobre las capillas de posas que usted aquí mencionó, me recordó un texto que viene en el libro de Arquitectura, Pintura y otras Artes, en este libro rojo, que es homenaje a Elisa Vargas Lugo, donde se hace también un artículo sobre las capillas posas que se tienen en el convento de Cholula, Puebla. Quizá le pueda servir ahí para nuevas vertientes, nuevas interrogantes acerca o similitudes con este ejemplar que usted nos está mostrando. Y finalmente creo que este periodo virreinal hay que recordar que es el de mayor duración dentro de, pues, hasta el momento de la Ciudad de México, y además es a partir de este momento de la combinación tanto prehispánica como española donde nuestra identidad y nuestra nación se forma, ¿no? Entonces, por lo demás, maestro,
Le agradezco mucho el haberme permitido comentar su texto, al haber participado aquí en esta ponencia. Lo felicito bastante y pues bueno, doy espacio para que los demás compañeros puedan preguntar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Toño, ¿puedo contestar estos cuestionamientos? Claro que sí. Empezamos, ¿no? Y así nos van a olvidar. Sí, nada más permítame tantito. Invito a todos a que hagan sus preguntas por el Facebook, en el chat de Facebook, donde agradecemos a Marlene Chaput que se haya conectado. Ay, un saludo para mi amiga Marlene. Y también, ¿no? Por el chat del Meet, también les agradecemos mucho, ¿no? Que hagan ahí sus comentarios. Agradecemos mucho, ¿no? A Gabriel Hernández Rodríguez, Ramírez Gutiérrez, Aline, Jesús Carlos Hernández Cruz, que también se ha comunicado con nosotros, ¿no? Que le manda una felicitación, maestro, y que dice que es interesante la exposición, pero sobre todo por su carácter como investigador, destacando el espacio y poniendo muy en alto la investigación que acabamos de ver. Espero con gusto dar un segundo brinco a su segunda investigación. Y también otra es José Alejandro Álvarez Morales, ¿no? Que le manda también felicitar, ¿verdad? Y le pide compartir la información. Y nos envía un link para los asistentes a registrarse, ¿no? Para todos, ¿no? Para que todos los que quieran registrarse y obtener una constancia de asistencia, pues puedan hacerlo a través de ese link que nos está mandando, ¿no? También agradecemos a Alberto Villanueva, ¿no? Que le manda felicidades. Y ahora sí ya no le interrumpo, ¿no? Y le doy la palabra. Sí, gracias, doctor. Bueno, mi amiga Lynn, escuché que andas por ahí, te mando un beso, un abrazo, y digo, han sido mis compañeras del estudio de la historia, y bueno, me da mucha emoción que estén aquí conmigo. Y bueno, doctor Ruiz, te voy a tratar de contestar absolutamente todo lo que me dices. Bueno, te agradezco que hayas leído este capítulo del libro, lo cual, desde luego, compartimos por ahí un espacio en este libro que próximamente está por publicarse. Ya haremos la presentación, eso me emociona también mucho. Y bueno, ese pequeño artículo pues es un condensado de una investigación muy grande, y tú lo sabes, ¿no? Esta cuestión de poner en un mismo artículo tanta información es muy complicado. Pero bueno, para esto quiero hacer mención de mi tesis, que se llama Huejotzingo y Calpan, visión historiográfica de su arquitectura. Se puede leer perfectamente en Tesi UNAM, ahí la pueden bajar, y justamente ahí me enfoco a toda la cantidad de los autores que existen, ¿sí? Desde luego, Juan Benito Artigas, Carlos Chanfón Olmos, sí, desde luego, Tita, Gerlero, obviamente. Todos estos autores están ahí. Lo revisé, claro que lo revisé. Por ahí en mi exposición estaba la portada, por ejemplo, de la compilación de Chanfón Olmos. Pero bueno, el espacio para la escritura es poco, y pues ahí lo puedes consultar, y me encantaría que revisaras mi tesis. Es más, con todo gusto, en cuanto nos podamos ver, eres mi brother del alma y te voy a regalar un ejemplar impreso y toda la cosa. Y bueno, en cuanto a la revisión de textos de la Universidad de Sevilla, justamente haciendo esta investigación, me enfoqué a autores mexicanos, principalmente. El revisar todo lo que se ha escrito sobre el siglo XVI. Me puedo jactar de eso, de que revisé absolutamente toda la bibliografía. No me quise ir hacia España, no me quise ir hacia Sudamérica. Hay algunas menciones, sí, pero ahorita que lo mencionas, la Universidad de Sevilla tiene cosas muy interesantes que está realizando, y desde luego el siguiente salto, que espero que sea pronto para la cuestión de mi investigación doctoral, pues desde luego pues revisaré estos artículos. De hecho, te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Y mira, yo desde que estudié la maestría tenía justamente la inquietud de las ciudades norteafricanas, ¿no?
Trípoli, de Túnez, de Marruecos, de algunas manifestaciones grecorromanas que se dan ahí y que justamente son elementos que se importaron también a América y que es, como dices, una beta enorme, enormemente vasta para ser investigada. Porque finalmente, como el norte de África, como parte importante del territorio del Imperio Romano, y luego conquistado, en este caso, llegan los árabes, luego su interferencia en España, y luego todo esto en mezcolanza de elementos medievales para traerlos aquí en México. Yo creo que es una parte importantísima y desde luego que lo voy a revisar. Sergio Ramírez me dices, y bueno, los temas sí, definitivamente son inagotables. No se ha escrito mucho y digo, tú debes de conocer a Pablo Amador Marrero del Instituto de Investigaciones Estéticas, y que en el examen de mi amiga Marlene decía que los investigadores del arte virreinal, incluyendo la arquitectura desde luego, pues ya somos especímenes en peligro de extinción. Nosotros podríamos pensar que hay muchísimos, pero no, ya todo el mundo se ha ido más a la cuestión siglo XX, arte moderno, ¿no? Pero la cuestión virreinal y la neoclásica es realmente poco estudiada. Entonces hay que buscarle estos enfoques, como tú lo dices, enfoques inagotables, y por ahí irnos en esa línea para poder realmente hacer más investigación y fortalecer sobre todo, pues, esta producción de investigación en nuestra escuela, ¿no? En el Politécnico, que realmente estamos haciendo un esfuerzo por realizar y entender el fenómeno arquitectónico, el fenómeno urbano a través de la historia. Ahora, lo mismo te diría de Santiago Sebastián, desde luego que lo revisé, y hace justamente esta cuestión de Huejotzingo, ¿no? Cómo tiene la hipótesis de que realmente Huejotzingo es el templo de Jerusalén manifestado aquí en la Nueva España. Y hay mucho más que estudiar en las láminas que presenté, justamente, es esa interpretación pequeña que yo hago, pero imagínense, si fue a partir de una revisión bibliográfica, ¿qué más podemos encontrar todavía? Desafortunadamente, archivos del siglo XVI, pues tú lo sabes, no hay nada. Los libros de cuentas están, algunos, y mucha de esta información ha desaparecido. Entonces nos basamos principalmente en los estudios, en la historiografía para poder desarrollar. El defensor número uno de la arquitectura medieval importada es definitivamente Rafael Gómez, ¿no? Y él nos dice esto, que es una manifestación de la arquitectura medieval traída a la Nueva España. Entonces, es otro autor que, pues, desde luego hay que revisar mucho y que trae cosas muy interesantes para poder incluso de ese desarrollar. Y como dices, ¿no? Yo incluso en los seminarios con la maestra Marta, no sé si estabas alguna vez ahí en este seminario, en ese momento, pues, digo, estábamos juntos en los seminarios de la doctora Marta, pero yo le hacía una observación de que las columnas justamente del templo de Jerusalén, Jaquín y Boaz, finalmente es el predecesor en estilo de la columna salomónica. Justamente la unión de estas dos columnas hace justamente la columna salomónica. Entonces quedó la maestra Marta así como que, ¡ay, qué interesante! Pues para que vean que a partir de diferentes lecturas podemos sacar vetas de investigación importantísimas, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado, pues la revisión de Javier Cuesta, los diferentes pintores. Hay un texto en el cual, ¡ay, se me fue el autor! Perdón, pero es que manejé tantos autores que, bueno, así pasa, ¿no? Soy historiador, pero no soy biblioteca. Pero bueno, entonces, hace referencia acerca justamente de estas pinturas de Izmiquilpan, en las cuales siempre dice, bueno, la pintaron indígenas, o la pintaron indígenas ilustrados, o lo pintaron indígenas o españoles al mismo tiempo, y hace justamente esta revisión de este autor, de este pintor,
que desafortunadamente se me fue en este momento el nombre, ahorita lo busco, y hace referencia justamente de cómo este sincretismo es logrado perfectamente y esta manifestación de un pensamiento histórico en los murales, ¿sí? De Ixmiquilpan principalmente. Y finalmente el artículo que mencionas de Cholula, en realidad no son las capillas de Cholula, son las capillas de Calpan, y es un artículo de Amada Martínez en este libro rojo, tributo a Elisa Vargas Lugo, y justamente ese artículo no sabes cómo me sirvió para hacer la interpretación de estas capillas pozas como una revisión historiográfica. Que lamento, repito, que este libro, esta tesis de Amada Martínez Reyes no se haya incluso en la actualidad se haya publicado, ¿no? La maestra Marta Fernández, yo le pregunté, ¿y por qué no se ha publicado? Está maravillosa esta tesis de hace muchísimo, de hace 40 años prácticamente. Dice, lo que pasa es que la maestra Amada se fue a vivir muchos años al extranjero y esa es la cuestión por la cual no se ha publicado, pero pues yo le estoy insistiendo que se publique porque ya regresó. Ah, bueno, pues perfecto. Yo hasta le dije, si necesita mi ayuda, que me diga y con mucho gusto. Le echamos montón a ese libro. Pero en fin, bueno, con esto creo que ya cumplo con todas las exigencias, doctor, que me puso. Muchas gracias. Y bueno, espero que comentarios de los demás. Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Jaime. Gracias. Entonces, bueno, muchas gracias, ¿no? Por esta conversación muy interesante, ¿no? Todo lo que acabamos de ver, ¿no? Le mandan felicitaciones, ¿no? La maestra Gladys Ferreiro, maestro Jaime. Gracias, ¿verdad? Le dice que es un trabajo muy interesante, ¿no? Gabriel Hernández Rodríguez dice, cabe recalcar esa exposición en Puebla en presencia de los conventos y su exposición del maestro. Se puede vivir el artículo. Vale la pena vivir esta práctica de campo historicista. Pues sí, muy importante, ¿no? Lo que dice aquí Gabriel Hernández Rodríguez. Sí, curiosamente yo tengo familiares allá en Huecotzingo y no pensé que alguien estudiara algo de por allá, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a dar una vuelta ahora que vaya otra vez. Voy a darme una vuelta por ahí. Pero es eso, ¿no? Que muchas veces pasamos por muchos lugares de la República y no nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? Los tomamos como lugares más y eso, digamos, es algo que debemos de revalorar en nosotros mismos para aprender a leer los espacios habitables que muchas veces cruzamos por nuestras vidas, porque muchas veces tienen muchas cosas que decirnos sobre lo que somos, sobre lo que fuimos y lo que vamos a hacer posteriormente, ¿no? Entonces eso, digamos, es muy importante. Ludwig González Navarro nos manda a felicitar, ¿no? Y le pareció genial su ponencia. Andrea Estefanía Cepeda Palafox dice, muy buena explicación, nos manda a felicitar, ¿no? A usted y también al doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez. Entonces, para mí, digamos, es muy importante, ¿no? Poder contar, ¿no? Con la participación de cada uno, ¿no? De los que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no? A través del Facebook, a través de la sesión en vivo de Meet, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues yo les agradecería mucho, ¿no? Que nos lo hicieran saber. Pueden también levantar la manita, ¿no? Aquí y les damos la palabra, ¿no? Aquí en el mismo chat, ¿no? Del Google Meet, ¿no? Entonces, pueden levantar la manita está abajo en los controles del Meet, ahí dice levantar la mano y con mucho gusto, ¿no? Les damos la palabra. Y bueno, y en lo que se animan, yo quiero hacerles una pregunta a ambos, ¿verdad? Porque desde que conocí el trabajo del doctor Cristian Miguel Ruiz Rodríguez, cuando estaba con nosotros ahí en el doctorado, siempre hizo mucho énfasis en esta parte, ¿no? De la relación de muchos de los elementos urbano-arquitectónicos, ¿verdad? Que propios del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Con relación a una simbología que remitía al Templo de Salomón. No sé si pueden ampliarme esta parte porque creo que es fundamental y es muy importante, y el maestro Jaime vuelve a retomar esto también en esta exposición. Esta idea, ¿no? De que mucho de lo que se construyó en aquella época, pues tiene que ver con esta simbología que se hacía a ese templo, que es, digamos, altamente conocido y
una referencia, ¿no? Para, digamos, todos los amantes, ¿no? De los estudiosos, ¿no? Como un servidor, ¿no? De la religión y sobre todo de la religión judío-cristiana. Sí, claro. Gracias, doctor Toño. Gracias, Cristian. Mira, esta referencia del Templo de Salomón definitivamente es el paradigma de diseño. Es el paradigma en el cual los frailes se van a basar para justamente la construcción de la casa de Dios aquí en la Nueva España, lo cual se me hace una idea maravillosa. Curiosamente, esta idea no se difundió o no se percató de esta idea durante muchos años diferentes historiadores. Es justamente Santiago Sebastián y Marta Fernández y Tita Gerlero que justamente marcan esta hipótesis independientemente, ya después la desarrolla Marta Fernández, pero estos elementos perfectamente visibles en diferentes libros, en otra bibliografía que existe ya antes, los manifiestan o los describen como algo que fue real y que fue justamente, fue intencional, esa es la palabra, de traer los elementos del Templo de Salomón, la casa de Dios, justamente a la Nueva España para tener aquí su reino también, ¿sí? Y hay diferentes propuestas que hacen los frailes y que son impresas, valga la palabra, impresas justamente tanto en portadas de Huejotzingo como de Calpan, ¿sí? No es una coincidencia, para mí, repito, respeto mucho el trabajo de Christian Duverger, pero la cuestión mesoamericana, metida a fuerza para interpretar un espacio arquitectónico incipiente colonial, para mí no es la correcta. Obviamente es mucho más creíble y mucho más visible la representación de los elementos de este templo aquí en estas portadas, principalmente franciscanas y principalmente en Huejotzingo y en Calpan. Hay otras manifestaciones en otros conventos, desde luego, pero Huejotzingo es el paradigma justamente, perdón, el Templo del Salomón es el paradigma para que Huejotzingo sea la representación de ese templo aquí en la Nueva España, de acuerdo a Santiago Sebastián, y repito, después desarrolla justamente esta idea Marta Fernández. Doctor Cristian. Sí, yo quisiera nada más agregar, digo, para no redundar y también darle oportunidad a los participantes, que estamos teniendo aquí referentes inexistibles, es decir, el Templo de Salomón no existe, o sea, actualmente no existe y se sigue reproduciendo hasta la actualidad en todos los templos cristianos. Hipotéticamente o idealmente se trata de reconstruir esta construcción, porque fue diseñada por Dios dentro de los textos sagrados, la Biblia. Se dice que Dios mismo es el que diseña, se ve a Dios como Dios arquitecto. Entonces, eso es lo fundamental de esta parte. Y en la otra cuestión, dentro de esta cuestión micro, que es referente arquitectónico el templo, dentro de la cuestión macro, es como también lo retoma el maestro Jaime, la Nueva Jerusalén, o sea, una ciudad ideal donde van a vivir todo el pueblo cristiano que se salva en esta parte, pero que también se trata de reproducir en las ciudades, o que tienen muchas de las ciudades novohispanas esa relación o ese vínculo. Por ejemplo, Puebla de Los Ángeles, ¿no? La leyenda dice que los ángeles trazaron esta ciudad a raíz de líneas ortogonales, como la Jerusalén celeste descrita en los textos apocalípticos. Se dice que era una calle a regla y cordel, ¿no? La importancia de que son dos referentes o dos paradigmas que no existen. Eso es increíble, ¿no? Cómo se hace arquitectura a partir simplemente de estas cuestiones míticas y cómo se ve justamente, como bien dice el maestro, estos elementos representados en cada uno de los componentes. Y sobre los franciscanos, que ellos son los que más difunden esta idea, bueno, son la primera orden que llega a tierra americana, ya a tierra firme. Ellos traen este ideal de que se va a acabar en ese momento el mundo y por eso empiezan a difundir, y ellos son los que estaban custodiando también en ese momento, y me parece que hasta la fecha es una de las órdenes que custodia Jerusalén terrenal. Entonces por eso la difusión también en ese sentido del Templo de Salomón, que posteriormente se confundió con la Mezquita de la Roca, pero ya para no abundar más en el tema y dar oportunidad a nuestros participantes. Sí. Muchas gracias, doctor Cristian Miguel, por sus comentarios. Ana, Rodrigo Gabriel
Dolores Hernández. Dice que es excelente su presentación, profesor Jaime, ¿no? Y que es un poco más de culturas y que siempre es buena esta, ¿no? Para una mente más activa. Por su parte, Ana Miriam Roldán nos escribe: felicidades, maestro Jaime, ¿no? Gracias por tu conferencia, y te envía saludos, maestro. Gracias. Acá en el Facebook, ¿no? Marlene Chaput, ¿no? Dice que le encanta el trabajo de tu papá. ¿Nos podrías explicar más de esto, por favor? Abundar un poquito más para los que no conocemos a profundidad el trabajo de tu padre. Sí, cómo no. Bueno, yo siempre lo digo, gracias a mi padre yo soy arquitecto y soy historiador, ¿no? Porque él como ingeniero civil, él de ascendencia india, hablaba náhuatl, mi papá y todo, él, creció, bueno, sus primeros años en la Sierra Norte de Puebla, en San Miguel Tenango, y luego la cabecera municipal, que es Zacatlán. No había escuela en su pueblo, tenía que ir a estudiar a Zacatlán. Y en Zacatlán de las Manzanas, donde existe justamente un convento del siglo XVI, en este convento, me contaba mi papá, era la escuela, ahí tomaba clases mi padre en la primaria, y justamente pues hacían labor de limpiar el convento, de hacer diferentes cuestiones, y decía que él le daba mucha pena que el mismo padre les dijera, hay que pintar el convento, ¿sí? Hay que esas pinturas murales que estaban justamente en los paramentos internos del convento de Zacatlán, no sé si lo conozcan, que es una planta basilical muy interesante, justamente estaban pintados, tenían pinturas murales, que supongo, estamos hablando de los años 30, no fueron estudiadas en su momento y el padre en turno las encaló y las pintó completamente. O sea, es una pérdida. A lo mejor se pudieran recuperar, pero esto es parte de una historia oral de mi propio padre, sí, y justamente, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero pues me dejó esta chispita para poder ver qué hay, ¿no? Igual habría que verificar a los restauradores de los bienes muebles, checar justamente, perdón, inmuebles, los paramentos de esta iglesia, se puedan investigar y ver si existe algo, ¿no? Abajo de esas interminables capas de pintura que a lo largo se ha puesto. Y desafortunadamente, pues esa es la anécdota, mi querida Marlene. Pero pues de que existieron, y de que no se estudiaron, pues tampoco, porque, por otro lado, en la bibliografía que menciona Zacatlán de las Manzanas, ese convento jamás menciona pinturas murales, jamás las menciona. Y repito, es en los años 30 del siglo XX, cuando mi padre las vio. Pues qué interesante, qué interesante información, ¿no? Y pues debemos conocer más, ¿no? De trabajo, ¿no? De su padre y todos aquellos que muchas veces, pues no conocemos, pero que han contribuido, ¿no? A entender un poco más, ¿no? Nuestro pasado, sobre todo nuestro pasado arquitectónico, ¿no? Y que es muy importante, sobre todo porque hay algo que yo rescataría mucho, ¿no? Que es ese amor, esa pasión que le transmitió a usted, ¿no? Por el tema urbano arquitectónico y historiográfico, y eso, digamos, es muy importante porque es el principal legado para mí de su papá, ¿verdad? Y que obviamente usted hace honor a él. Orgullosamente egresado de la ESIA. Todavía ni existían las 3 ESIAs. Él fue egresado de la escuela de constructores de ahí del casco de Santo Tomás, como ingeniero civil. Qué interesante, ¿no? Qué interesante ese dato todavía más, ¿verdad? Sobre todo aquí en la escuela, ¿no? Donde muchas veces este tipo de temas, pues, parecen muy novedosos, pero muchas veces a través de estos datos nos damos cuenta de que no, de que, digamos, forman parte también de nosotros, ¿no? Desde hace varias generaciones, ¿no? De egresados, de estudiantes, ¿no? Que siempre han estado con nosotros y que hay que darle su justo valor y su lugar dentro de nuestra casa de estudios. Eso yo creo que es muy interesante. Bueno, regresando ahorita al chat, ¿no? Nos piden que Ana Miriam Roldán, que vamos a poner el link, ya está allí el link otra vez para que puedan registrar su asistencia, se los voy ya a pegar, ¿no? Y GetNex, les pregunta a los dos, a Cristian y al maestro Jaime, ¿no? ¿Qué opinión les merece el libro de
La Jerusalén Indiana, los conventos Fortaleza Mexicanos del siglo XVI, de Miguel Ángel Fernández. Les manda saludos. Muchas gracias. Doctor Cristian, ¿conoces ese libro? Sí, lo he visto. Ya es muy antiguo. Bueno, yo no lo tengo en físico, ¿eh? ¿Tú lo tienes en físico? No, yo no lo tengo en físico. Yo sí lo tengo. Y es algo que encontré que se me hizo rarísimo haberlo encontrado. Y bueno, definitivamente es antes de Elena Estrada de Gerlero, antes de Santiago Sebastián y antes de Marta Fernández, existió ese libro donde justamente habla porque es principalmente un libro de fotografías. Es maravilloso y justamente habla de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Del Templo de Salomón, del Templo de Jerusalén, aquí en México. Pero habría que revisarlo más como un análisis historiográfico, pero tiene cosas muy, muy interesantes que después desarrolla estos tres autores que mencioné. Entonces, no sé si tú lo has revisado, doctor Cristian. No, sí, a mí me parece muy bien, digo, como pionero de estos trabajos, fue justamente por eso que también hice el comentario a las observaciones, de que a partir de esta obra, una de estas obras, fue que se hizo un debate por decir si los conventos eran fortalezas o no, y al final, bueno, muy bien, Estrada Gerlero menciona que hace alusión al sentido simbólico de una defensa espiritual, no tanto de estas cuestiones de guerra en específico, porque en sí los muros atriales y las almenas y demás no iban a proteger tanto a los españoles que se tenía, pues, se quitó ese mito, ¿no? Pero, sí, bueno, fue de los pioneros efectivamente, habrá que hacer una revisión. Me gustaría a la persona que nos hace la pregunta, y digo, este es un artículo más reciente por el doctor Antonio Rubial García, que se llama Civitas Dei Novo Orbis, que es la Jerusalén Celeste en la pintura de Nueva España. Ese está dentro de los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, incluso lo puedes tú googlear y lo puedes descargar el PDF, así se llama, La Jerusalén Celeste en la pintura de la Nueva España, es de Antonio Rubial García, y efectivamente nos habla más porque hace relación de todos estos elementos que nosotros mencionamos en las obras pictóricas. Digo, en las cuestiones a veces arquitectónicas, por falta de conservación, de mantenimiento, por destrucción, por intervención de los arquitectos, se han perdido muchos rasgos. Sin embargo, en la pintura es posible encontrar más rasgos acerca de este simbolismo y quizá le pueda servir a la persona que pregunte, fomentarse y tener un mejor criterio. Pero a mi parecer, para su tiempo, para su época, la obra de la Jerusalén Indiana de los conventos Fortaleza fue muy bueno, fue excelente. Digo, hoy ya está superado, lo entendemos, ya han pasado más tiempo, ya se han hecho más investigaciones, pero para iniciar, así es esto de la investigación, y así lo que nos está presentando ahorita el maestro Jaime de toda esta historiografía, seguramente en algún futuro alguien también le comentará acerca del maestro, pero es el principio de la investigación. No, muy interesante lo que nos comenta, ¿no? Y esperemos que les sirva, ¿no? A Goethe-Neckis, ¿no? Esa referencia, ¿no? Este nuevo artículo, ¿no? Más reciente, ¿no? Y es lo que muchas veces, digamos, pasa, ¿no? O sea, y eso es lo que yo creo que se debe de buscar, ¿no? Que la investigación siga avanzando, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que decimos ahorita, ¿no? Sino que en el futuro pueda haber alguien, ¿no? Que refute lo que nosotros digamos o que lo incremente, ¿no? Nos aclare más cosas que a nosotros ya no nos da tiempo, ¿no? De trabajar en nuestro momento y en nuestra época, y eso, digamos, es muy importante. En el chat, Aileen Tapia dice: felicidades, arquitecto Jaime, gracias por ese entusiasmo para compartirnos de su conocimiento. Le manda saludos y recalca a todos que realicemos la práctica a Puebla, que vale totalmente la pena, ¿no? Ir a Puebla. ¿Qué lugares de Puebla recomienda usted visitar en ese sentido, maestro Jaime? Pues mira, mencionan esta práctica porque, bueno, algunos alumnos que están aquí presentes tuvieron la oportunidad en otro semestre de ir a esta práctica. Esta práctica yo la realizo justamente para difundir humilde investigación que he hecho, ¿no? Y nos vamos siempre a Huejotzingo y a Calpan. Obviamente es una práctica de un día, nos vamos muy temprano, regresamos ya en la noche,
Pero todo esto lo explico in situ con algunos de los alumnos, algunos de ellos están ahorita en la presentación, en este momento, y realmente pues tiene mucho éxito porque como que ven algo nuevo que realmente rompe todo un pensamiento que se tenía de que se construyó nada más por construirse. No, todo tiene un valor simbólico. Todo tiene un propósito histórico, el pensamiento histórico de la época se ve reflejado justamente en la identidad de estos conventos. ¿Y qué recomiendo? Pues decía el doctor Cristian hace rato, hay centenares de conventos, hay muchísimos, yo creo que hay mucho que estudiar todavía de eso, ¿sí? Repito, Alejandra González Leiva es una experta en conventos del siglo XVI, ¿y qué lugares recomiendo? Pues toda esta parte franciscana, las faldas del volcán Popocatépetl, son maravillosos, ¿sí? Estamos hablando Tecamachalco, Cholula, la misma Puebla, Huejotzingo, Calpan, incluso algunos en el estado de Morelos, ¿no? Atlatlahuacan, por ejemplo, que es un convento así impresionante, ese sí parece realmente una fortaleza medieval. Y retomando lo que decía el doctor Cristian, ¿no? Que mucho tiempo se pensaba que realmente sí era una fortaleza medieval, pues era una fortaleza, digamos, sí, el objetivo era espiritual, pero la parte tecnológica de construcción, el único referente que existía, pues era el que existía en la España medieval, y por eso es lo que se manifiesta justamente aquí, ¿ok? Entonces sí, recomiendo absolutamente, digamos, toda la parte central, incluso en el Valle de México, en el Estado de México hay conventos que no se han estudiado, yo tengo como objetivo en algún momento también dedicarme a estos del Estado de México, y bueno, por ejemplo, en el norte, ¿no? Yéndonos, digo, en el norte hablando Guanajuato, Querétaro, todos, hay otros conventos muy, muy interesantes, incluso los conventos barrocos que existen en Querétaro, ¿sí? Y o la manifestación, la portada de Yuriria Púndaro, que es una cosa excelsa y maravillosa, que es lo que realmente sí hay que visitar como arquitectos. A lo mejor no nos interesaría tanto la historia, pero como arquitectos, el ver la evidencia del paso del tiempo, que es increíble que se sigan conservando estas, por ejemplo, capillas pozas con más de 500 años, ¿no? Es un tesoro del que tenemos y del cual como arquitectos y como historiadores o interesados en la historia tenemos que sentirnos orgullosos. Qué interesante lo que nos dice. Y bueno, invito a las personas del público, ¿no? A que puedan, ya sea a través del chat de Facebook o el chat del Meet, ¿no? Poder mandar sus comentarios, sus preguntas, o en el chat del Meet levantar, bueno, perdón, en la sesión de Meet, levantar su manita, ¿no? Que viene aquí abajo, ¿no? Para que le den la palabra y puedan hacerlo directamente. Nos dice Celeste Hernández, dice, muy buen trabajo, excelente exposición, que nos comparten los ponentes. Felicitaciones por su información tan interesante. Yo quisiera, digamos, abundar un poquito, ¿no? Sobre algo que han marcado ambos, ¿no? Tanto el doctor Cristian Miguel como el maestro Jaime. Es esta perspectiva simbólica sobre el patrimonio. ¿Pueden ustedes abundar sobre esto? Porque creo que es muy importante y creo que es algo que antes no se daba o no era la corriente más seguida para entender lo que era el patrimonio. ¿Pueden abundarnos sobre la importancia de esta visión simbólica sobre el patrimonio novohispano? Ok. ¿Puedo, doctor Cristian? Sí, adelante. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. La cuestión simbólica, como bien lo decía el doctor Ruiz hace rato, era que realmente es poco estudiada, que es algo muy reciente que hemos tenido interés en estudiar. Ahora, si ligamos la parte simbólica con el trabajo de restauración patrimonial, yo creo que vamos a tener elementos muy, muy importantes y muy adecuados para poder intervenir de una forma mucho más correcta, ¿sí?
Desafortunadamente hay intervenciones en conventos, por ejemplo, agustinos, donde los atrios se han intervenido de una forma queriéndole dar un aspecto de modernidad, lo cual no tiene nada que ver, ¿sí? Aplicando elementos de pintura, incluso, como lo vimos con uno de los conventos que presenté, o interviniendo incluso las pinturas murales, ¿no? Yo creo que el conocimiento de lo simbólico es lo que nos va a proporcionar los elementos para una mucho mejor restauración, basándonos siempre en cuestiones bibliográficas históricas, ¿sí? Yo creo que el libro de Angulo es esencial revisar, y el libro incluso de Sylvester Baxter, que es de principios del siglo XX, que trae un material fotográfico increíble y se puede incluso consultar en línea, ¿sí? Como referencia de todos estos elementos, tanto formales, estilísticos y principalmente simbólicos, que sean respetados para una mejor restauración dentro del patrimonio arquitectónico. Sí, mira, Toño, retomando y complementando lo que bien dice el maestro Jaime, me voy a adelantar un poquito más en temporalidad del siglo XVI, siglo XVII y XVIII, donde ya están más consolidados tanto el gremio de arquitectura, aquí en la Nueva España, pero en el viejo mundo era también cotidiano esto. A los maestros mayores y a todas aquellas personas que querían fungir como arquitectos se les hacían por lo menos un examen que consistía en dos partes, una teórica y una práctica. Y dentro de las cuestiones, requisitos que les pedían a estos arquitectos, era que ellos, aunque se oiga así para la gente que es millennial y centennial, tipo de sangre limpia, es decir, que por los cuatro costados provinieran de familias españolas y no convertidas, ni que tuvieran antecedentes judíos, musulmanes o de otra religión. ¿Por qué digo todo esto? Porque los arquitectos contratados justamente por los obispos, también por los párrocos, van a ser los que van a diseñar las catedrales, los conventos, las iglesias, a partir de los textos bíblicos. Entonces ellos tenían una relación y un conocimiento dentro de estas cuestiones religiosas y litúrgicas que tenían que ser plasmadas a partir de las obras. Por eso les digo que aquí la importancia de las creencias para el pueblo. Aquí estamos hablando en una temporalidad donde estamos, es que es difícil a lo mejor imaginárselo, ¿no? Pero en esa época la religión tiene un papel fundamental e influye mucho en la vida cotidiana, ¿no? Incluso por eso las campanas marcan pues los actos o toda la vida cotidiana de las personas, porque en sí, si ustedes también se dan cuenta, la iglesia queda al centro, justamente en términos urbanos, ¿sí? De las viviendas, y es el monumento a resaltar, porque es visto como la casa de Dios. Entonces, todas estas cuestiones simbólicas que a nosotros, por muchos años que han pasado, porque ya se ha puesto más en un estado laico, que aunque no deja de ser también religioso en ocasiones, pues bueno, tienden a representarse y a manifestar. Además, los arquitectos, ¿de qué manera van a representar todos sus ideales, todo su conocimiento a partir de sus obras, si no es justamente a través del sentido o el lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, por eso es que justamente estos estudios son necesarios, porque ya no es solamente, como bien dice el maestro Jaime, o como bien lo apunta en su artículo, no solamente son las cuestiones históricas, ni tampoco las de construcción, que son importantes, sino también son fundamentales las simbólicas, porque el conjunto de todas esas cosas, y quizá de otras cosas que por el momento no vislumbramos, Toño, que no vislumbramos todavía en estos momentos, y que los que vienen se darán cuenta, tienen que sumar para la protección de estas cuestiones de patrimonio.